Si quieres, puedes ir poniendo la diapositiva. Recording in progress. Okay. Mi nombre está mal escrito, pero ok. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, nena. Sí, te escuchamos. Ok. Buenas tardes, ¿a mí me escuchan? Sí. Ok. Cuando haya suficientes integrantes, me dejan saber. A ver, que no puedo. Ok, todavía hay pocos para comenzar el tema. El viejo me lo pasó por allá. Me uno también, que era humano, ya. Por favor, apagar todos el audio para que podamos escuchar mejor. Buenas tardes. Yo no sé. Sí, yo creo. Vamos a iniciar, porque recuerden que solamente tenemos 2 horas, hoy sábado, y vamos a darle inicio, que los que se vayan integrando, pues le damos la bienvenida. Muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias nuevamente por estar en esta segunda clase con nosotros. En el día de hoy tenemos 3 doctoras que nos van a dar la clase de hoy, que son miembros activas de este círculo de estudio. Nos van a explicar ellas las clases. Son la doctora Joana Robles, la doctora Yafreisi Rodríguez y la doctora Iris Suárez. Ellas 3 nos van a dar la clase de hoy. Vamos a darle paso a Robles, a la doctora Robles. No sé si estás por ahí. Sí. Sí. Bien. Muy buenas tardes, chicos. Es un placer. Vamos a comenzar con el tema fundamental. Aunque, como nos estamos preparando para el ENUR, solamente les voy a dar breves pinceladas, ya que solamente durante todos los años, desde el 2002 que se ha implementado el ENUR, solamente han salido 5 preguntas representativas. Entonces, voy a ir un poquito rápido. Cualquier cosa que no entiendan o necesitan una explicación más detallada, me lo dejan saber y me dicen deténgase, y yo le dedico un poquito el tiempo al tema que ustedes necesitan. En primer lugar, vamos a hablar sobre los tejidos básicos, que en estas son 4 tejidos básicos y unos cuantos especializados que también estaremos hablando. Aparte, vamos a hablar de los vasos sanguíneos. Por favor, apagar el audio para que podamos hablaremos de los vasos sanguíneos y de la piel. Aunque de la piel no le voy a dar mucho énfasis porque, como recuerden,
que durante todos los años que hemos tomado el ENUR, hay unos bancos de preguntas y en cuanto al nivel de la piel, histológicamente, no ha salido ninguna pregunta. Por eso voy a ir un poquito más superficial. Bien, los tejidos básicos tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el nervioso. Comenzando. Mira, entra, Julio, para que me dé tu celular para yo hablar desde ahí. Pues, okay. Bien, entre el tejido epitelial tenemos que este se va a subdividir en diferentes epitelios de acuerdo al número de capas y a la forma de la célula. Esta tiene como función principal protección, adherencia, y que también tiene una parte especializada que va dada de acuerdo a la localización. Es decir, a nivel apical tenemos lo que podemos presentar en diferentes áreas de nuestro organismo, lo que son las microvellosidades, los cilios, los estereocilios, entre otros. ¿Me puede dar a la siguiente, por favor? Bien, entonces, el tejido epitelial, esta tiene lo que son unas características específicas. Entre estas tenemos que son células que contienen células contiguas, es decir, una al lado de otra. Polaridad, uniones intercelulares, que esta es una de las más importantes porque nos va a separar el medio externo de una parte del medio interno, es decir, el tejido conectivo a través de la membrana basal. Entonces, en la membrana basal también tenemos lo que es un tipo tenemos unos tipos diferentes celulares, pero la mayor parte de la membrana celular viene dada por el colágeno tipo 4, muy importante. Como le mencioné anteriormente, el tejido epitelial se va a clasificar de acuerdo al número de capas en simple y estratificado. Y de acuerdo a la forma de la célula, esta viene dada por si es escamosa o plana, si es cúbica o cilíndrica. Entonces, cada uno de esos epitelios están distribuidos por diferentes partes del cuerpo. También tenemos otras que son realmente simples, pero como al estar desorganizadas se llama pseudoestratificados. Y tenemos el epitelio de transición. En cuanto a su función y localización, el escamoso, cuando es simple, tiene como función principal revestimiento de las cavidades. Dígase pulmón, las paredes capilares, el corazón, que es en el pericardio, la pleura y el peritoneo. El cúbico simple es formando glándulas, es decir, en los túbulos renales, glándulas salivales y en las pancreáticas. El cilíndrico, su función principal es la absorción y alta secreción, por eso la podemos encontrar en el estómago, en el intestino y vesícula biliar. El cilíndrico estratificado, tiene como función principal protección. Entonces la podemos encontrar a nivel del epitelio respiratorio, el pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, etc. El escamoso estratificado, esa es resistencia, es decir, que lo vamos a poder encontrar en lugares donde hay fricción, como es la boca, la faringe, el estómago, el ano, la vagina y el cuello uterino. También, como mencioné, tiene también capacidades especializadas, es decir, la queratina. El cúbico estratificado, al igual que el simple, tiene función glandular, pero esta la vamos a encontrar en lugares donde haya alta secreción, como en las salivales. Recuerden que tenemos 5 tipos de glándulas y esta, entre las que más produce saliva, la vamos a poder encontrar. Tenemos el epitelio de transición, que esta es característica del urotelio, es decir, esta la podemos encontrar en lugares donde necesitamos distensión, como por ejemplo, ya saben, en los uréteres, en la vejiga, entre otros. La siguiente.
Tenemos el epitelio glandular, que esta yo solamente le voy a dar una pincelada de los nombres y las localizaciones donde se encuentra. Tenemos el glandular simple, que esta la vamos a poder encontrar en el colon. Tenemos la tubular simple arrollada, que es la que podemos observar en la imagen, en la segunda imagen del lado derecho, que está como enrollado. Esta la podemos encontrar en las glándulas sudoríparas. Tenemos la tubular simple ramificada, que es la que se encuentra debajo de esta, que la podemos encontrar en lugares donde se secreta mucho líquido, moco, que es en el estómago. Tenemos la acinar simple, que también es secretora. Esta es la que se encuentra en la parte inferior de entre estas tres. Esta la podemos encontrar en la uretra peniana. Tenemos la acinar ramificada, que la podemos encontrar en las glándulas sebáceas. La tubular acinar también la podemos encontrar en las glándulas salivales. Y las más características, las que más no han mencionado, es la simple acinar. Bien, entonces las glándulas se van a clasificar de acuerdo al tipo de cómo secretan su contenido, al tipo de secreción y la forma de ellas poder secretar su contenido. Por ejemplo, tenemos dos principales que son glándulas exócrinas y endócrinas. Cuando hablamos de glándulas exócrinas, quiere decir que su contenido se vierte al exterior, mientras que la endocrina, su contenido es en el interior, dígase sangre, linfa, entre otros. Bien, pero las más importantes que en los cursos ENUR siempre nos están mencionando son las de acuerdo a su forma de secreción, que son las merócrinas, apócrinas y holócrinas. Cuando hablamos de merócrinas, ellas liberan su contenido a través de exocitosis. Es decir, que la glándula la glándula se encuentra en perfecto estado. Mientras que la apócrina, la glándula como que se rompe por mitad. Y así, esa es su forma de liberar su contenido. Estas la podemos encontrar mayormente en la mama. La holócrina se rompe totalmente, se vierte el contenido rompiendo totalmente la glándula en su totalidad y se tiene que volver a regenerar para que pueda liberar su contenido de nuevo, como son en las glándulas sebáceas. Bien. Aquí tenemos la imagen de lo que acabamos de hablar. Disculpen por no pasarla. Tenemos lo que es acá la merócrina, apócrina y holócrina. Tanto las parácrinas como las endócrinas. Las parácrinas estaban directamente también como a la misma. Eso es para nutrición realmente. Nutrir los tejidos donde no alcanza la alimentación. Por ejemplo, se me olvidó mencionar anteriormente que el tejido epitelial, estas son avasculares, a diferencia del que vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Bien, el tejido conectivo. Este es otro de los tejidos básicos de nuestro organismo. Esto tiene como función principal proporcionar soporte mecánico, es decir, sostén, almacenamiento tanto de agua a través de la matriz, que este es un líquido gelatinoso y está compuesto por una sustancia fundamental que son los glucosaminobucanos, que estas, también llamadas anteriormente mucopolisacáridos, estas en la mayor proporción, porque son diferentes, en la mayor proporción podemos encontrar el ácido hialurónico, que unido a proteína se forman lo que son los proteoglucanos. El segundo contenido del tejido conectivo, ese es uno de los componentes, perdón. Entonces, en el segundo contenido tenemos lo que son tipos de fibras, que la principal representante de las fibras son las colágenas. Y de estas hay 19 tipos. Quien tiene el
audio encendido, por favor, si lo pudiera apagar, fuera excelente para que todos podamos entender. Entre los tipos más frecuentes tenemos el tipo 1, que este se asocia a los tendones y ligamentos, y lo podemos encontrar también en la dermis. El tipo 2 lo podemos encontrar al nivel del cartílago. El tipo 3, esa tiene que ver con la reticulina del hígado y los tejidos linfoides. El tipo 4 se encuentran en las membranas basales, y el tipo 7, que esta sirve de anclaje para el mismo tejido conectivo. Entre sus componentes tenemos lo que son células, por eso, a diferencia del anterior, este es vascularizado y proviene del mesodermo, a diferencia del tejido epitelial, que es del ectodermo y del endodermo. En estos podemos encontrar diferentes tipos de células, como los macrófagos, también llamados histocitos, célula de Bonhoeffer, que se encuentran en el hígado, los neumocitos tipo 3, que es en el pulmón, los osteoclastos en el tejido óseo, los microgliocitos, que es en el sistema nervioso central, y las células de Langerhans en la epidermis. Entonces, estas se van a clasificar de acuerdo a su organización. Tenemos lo que son laxo, denso modelado y no modelado. Tenemos el laxo, que puede ser tanto regular como irregular, de acuerdo a la visualización de la fibra. Cuando hablamos de regular, es que las fibras están organizadas. Irregular, que las fibras se pueden diferenciar, pero están en trazos totalmente desorganizados. También se puede clasificar a nivel embrionario, mesenquimatoso y mucoso. Siguiente. Bien. No, dale hacia atrás, sí, perdón. Ok. Tenemos lo que es el tejido adiposo, que su función principal es almacenar y metabolizar las grasas. Yo no, como le mencioné al principio, solamente le estoy dando pincelada porque llenarlos de toda información innecesaria que no le van a hacer no va a ser necesaria en las preguntas del ENUR. Como le dije, fueron solamente 5 preguntas al pasar los años, o sea que yo se las voy a mencionar en los temas que yo voy a tratar, solamente han sido 2 preguntas. El tejido adiposo, su función principal es almacenar y metabolizar las grasas. Esto se va a subdividir en grasa blanca y grasa parda. Cuando hablamos de grasa blanca, esta tiene tejido adiposo unilocular, que se refiere, esa se encuentra en el adulto, es la más predominante en nosotros, pero esta se refiere a un unilocular que su núcleo tiene un solo núcleo solamente. Y la grasa parda, que es tejido adiposo multilocular, esta está relacionada con el control térmico en el neonato. La célula se va a visualizar como con muchos gránulos de grasa. Recordando que los adipocitos es similar a las neuronas, es decir, que no son proliferativos, pero en la vida adulta. Es decir, que esa es una hipertrofia, por eso dicen que uno, así, eso tiene que ver mucho con el metabolismo. El tejido cartilaginoso, este es predominante lo que es el colágeno tipo 2 y fibras elásticas. Esta se subdivide en cartílago hialino, que lo podemos encontrar en el tabique nasal, faringe y articulaciones. El cartílago elástico en el pabellón auditivo, epiglotis y trompa de Eustaquio. Y el fibrocartilaginoso, que es denso, se va a encontrar en lugares de mucha fricción, como los discos intervertebrales, los meniscos y cápsulas auriculares y tendones. Bien. ¿Hasta ahora alguna duda? Un aclarando yo quisiera hacer con relación a la división del tejido adiposo o el crecimiento. Okay, como tú dices, así mismo, no se divide, solo crece. Ahora, el tejido adiposo unilocular, la grasa amarilla que está en el adulto, crece acumulando los lípidos en su centro y entonces echando hacia la periferia tanto el núcleo como su citoplasma. Y entonces así se va almacenando las grasas y creciendo.
Ok. Bien, en estas tenemos células especializadas, como son los condrocitos, que son las células maduras, y tenemos los condroblastos, que son las células inmaduras. No es de mucha importancia en el examen, recordando eso, que no ha salido ninguna pregunta representativa. Tenemos el tejido óseo, que esta, la más frecuente, es el colágeno tipo 1, y tenemos una enzima de mineralización para el depósito que produce depósito y mineralización, que es la hidroxiapatita cálcica. Entonces, esta sirve para remodelación también, osificación encondral, que es la misma remodelación. Y también produce como un molde del mesenquimatoso que se llama osificación intermembranosa. Eso es lo más característico y lo más importante de esta. También tiene células especializadas como son los osteocitos y los osteoblastos, células maduras y la inmadura. Bien, entonces en el tejido muscular son células alargadas y multinucleadas. Su función principal es la motricidad, y la resistencia conjunto con el tejido óseo. Esta tiene diferentes fascículos de sostén, que se llama endomicio, y que se envuelve por el perimicio. También lo más importante del tejido muscular es la sarcómera, donde podemos encontrar filamentos gruesos y finos, es decir, miosina y actina. Pero del músculo cardíaco, del tejido muscular podemos diferenciar 3 tipos de músculo, que es el estriado esquelético, cardíaco y músculo liso. Recordando que el estriado es voluntario. Esta tiene la disposición de sus fibras son organizadas. El músculo cardíaco es responsable de la contracción rítmica y es involuntaria. El músculo liso, que también se le llama músculo visceral, es autonómico y hormonal. El tejido nervioso, ahí, como van a hablar del sistema nervioso, solamente le vamos a hablar sobre la sinapsis, según el libro, realmente perdón por cambiar el tema, pero me enfoqué en la diapositiva, en el libro ENUR de la 5ª edición. Y es un resumen de todos los resúmenes que ustedes se pueden imaginar, por eso he hablado totalmente rápido. Por cualquier duda, me escriben, me mensajean en privado y yo les puedo explicar el tema con más detalle. Tenemos lo que es la sinapsis, que es la misma comunicación interneuronal, que ahí que están dadas y mediadas por diferentes interacciones químicas. Entre estas podemos mencionar las neuronas y las microglias. Las neuronas son las células principales y de estas hay varios tipos de acuerdo a su número y su forma y el tipo de comunicación que establecen. Y la microglia, que tiene diferentes funciones y que más adelante se lo van a mencionar. Siguiente. Bien, el tema que le acabo de hablar, solamente salió esta pregunta y no es exactamente del tema, sino de inmunología. Pero como se habla del tejido óseo, ¿alguien podría decirme cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál de estos órganos es clasificado como linfoide primario? A, médula ósea. B, vaso. C, ganglios linfáticos. D, placa de Peyer. ¿Algún voluntario? Primario. Bien, están muy activos ustedes, chicos, me encanta. Bien, ahora les voy a decir que en el examen ENUR deténganse a leer bien las preguntas. En primer lugar, la ocasión, uno se puede saber los temas completamente desmenuzados y bien, de arriba hacia abajo, y sabérmelos completamente. Pero en el momento del examen es un momento de tensión, son 2 horas que te dan más agonizantes de la historia. Tú sudas, te va a dar el síndrome te va a dar hasta cólico nefrítico, te va a dar un síndrome de mala absorción, todo. Te vas a poner diaforético, pálido, se te van a olvidar todas las respuestas. Pero el truco del examen, se lo digo por experiencia propia, es sacar las respuestas que son incorrectas de ahí, por descarte. Es decir,
Recordando que los tejidos linfoides primarios son dos al principio, que es la médula ósea y el timo. Es decir, en la médula ósea, donde se produce el timo, también una gran parte lo mandan al timo de la médula ósea, lo mandan al timo para terminar de madurar. Y también que se pueden, hay algunos científicos que dicen que también se pueden crear células inmunológicas a nivel del timo. Pero la respuesta es la médula ósea. Ahora, lo secundario tenemos vaso, que es donde esta produce atrapamiento, ganglios linfáticos. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de los vasos sanguíneos. Aquí hay solamente una pregunta representativa y antes de comenzar el tema, les voy a hacer la pregunta. La capa más desarrollada en las arterias es A, la íntima, B, la media, C, adventicia, D, vasa vasorum. Tú como que hiciste el curso, Exacto, la capa media. Bien. Entonces, el sistema circulatorio, vasos sanguíneos, recuerda que estamos hablando, aquí tengo una imagen que detalla el tema completo. El sistema circulatorio está formado por componentes separados pero relacionados. Es decir, el sistema se va a separar, se va a clasificar en sistema cardiovascular y el sistema vascular linfático. Es decir, el sistema cardiovascular transporta la sangre en ambas direcciones, es decir, que es bidireccional entre el corazón, al corazón y a los tejidos. Pero el sistema vascular linfático, esta reúne la linfa, el exceso de líquido extracelular y la lleva de nuevo al sistema cardiovascular en un solo sentido, es decir, que es unidireccional. En cuanto a la histología, las arterias tienen 3 capas, que es la túnica, la media la túnica media, que es externa, y también se encuentra una lámina interna. En los capilares y vénulas se reemplaza esta por periocitos, una capa de periocitos. La túnica adventicia es la capa más externa de la pared del vaso. Se confunde o se mezcla con el tejido conectivo circundante y encontramos lo que es la vasa vasorum, que es vaso dentro de otro vaso, y esa se utiliza para nutrición de los lugares donde es avascular, como el epitelio. Al igual que los nervios, que también hay un nervo nervorum, que es mediada el sistema autónomo. Y esta produce constricción y dilatación de los vasos. Entonces, tenemos lo que es el lecho arterial, desde su salida del corazón va pasando de vasos mayores de mayor calibre, es decir, las arterias elásticas, a intermedios, que son las arterias musculares, hasta las arteriolas, entre otros. Estas tienen diferentes características, pero no son de mucha importancia. Entonces, también en cuanto a la histología de los capilares, en la imagen podemos ver cada una de las capas que tienen. Los capilares, que son lo último, lo más pequeñito del sistema sanguíneo, tenemos que estas están compuestas por diferentes capas. Estas pueden ser, y su clasificación de las capas es de acuerdo a cómo se ven. Hay algunos que tienen poros y otros que no. Como los continuos, que estas no tienen poros ni fenestras en sus paredes. Y estas las podemos encontrar en el tejido muscular, nervioso y conectivo. Las fenestras, que poseen poros, estas se están descubriendo en el diafragma de los poros. Los sinusoides,
que son células endoteliales y lámina basal discontinua. Incluyen muchas fenestras grandes, sin diafragma, lo cual esto facilita un poquito lo que es el intercambio gaseoso. Como les mencioné, podemos ver que tienen lo que es una capita de periocito, que eso estos redondilares tienen lo que es el mismo tipo de capa, pero la diferencia es, para no abundar mucho en el tema, es que entre las venas y las arterias hay una gran diferencia. Primero, la arteria de las venas, la capa más desarrollada, ¿alguien lo sabe? Bueno, de la capa más desarrollada de las venas es la adventicia. Esta facilita que esta tiene mayor visualización, es decir, más luz que las arterias. Siguiente. Bien, en cuanto a la piel, hay diferentes tipos. La piel es el órgano más grande del organismo. Esta tiene función principal la protección contra los rayos ultravioletas y microorganismos y evita también la deshidratación. Es el mayor órgano sensorial y es un elemento fundamental para la termorregulación y proporciona, en cuanto a tiene funciones metabólicas, es decir, que sintetiza vitamina D y tiene acúmulos de lípidos en los tejidos subcutáneos. Estas se van a clasificar en epidermis, dermis e hipodermis. Aquí podemos ver en cuanto a su histología que la epidermis tiene un epitelio escamoso estratificado queratinizado y de acuerdo a su grosor se va a clasificar en fino y grueso. Tiene diferentes capas. Desde la más interna a la más externa tenemos el estrato córneo, el estrato lúcido, el granuloso, que en esta podemos encontrar gránulos de queratohialino. Tenemos la capa espinosa, que esa lo que más podemos encontrar son células de Langerhans, que son los fagocitos, los macrófagos en esta área. Tenemos también lo que es el estrato basal, que son células cúbicas en mitosis, y esta produce el recambio de estratos superiores. Es decir, que por eso se produce el cambio cada 28 días de la piel, porque esta es más afín y contiene lo que son las células melanocitos que crean la melanina y la deposita en los estratos inferiores. La dermis es un tejido fibroelástico conectivo que tiene forma de papila dérmica, en las cuales se sitúan crestas interpapilares. Esta se va a clasificar en una dermis papilar, de acuerdo a cómo se visualiza en forma de papila, y una reticular, que es más resistente. Ahí podemos encontrar lo que son las glándulas sebáceas y los músculos erectores vellosos. La hipodermis es tejido adiposo, en la cual se reparten las glándulas sudoríparas, merócrinas, directamente a la superficie, y los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas apócrinas. Estas drenan lo que es el folículo piloso. Aquí podemos ver una imagen donde podemos encontrar todos los estratos y las células más afín en cada uno de estos estratos y cómo se visualizan histológicamente. Aquí podemos ver en la imagen inferior lo que son los melanocitos, las células de Langerhans,
la queratohialina. Podemos ver hasta la distribución de cada uno, de cómo se visualiza cada uno de los estratos y su organización. ¿Tienen alguna duda, algún aporte? Bien, entre los anexos cutáneos tenemos lo que son la uña, el pelo, pero de estas tampoco voy a abundar, por eso lo estoy haciendo un poquito más rápido, porque no ha sido de mucha impresión en cuanto a los exámenes ENUR. Y como me dijeron que es para preparación del ENUR, no le simpático. Estas responden a la erección del mismo. Tenemos las glándulas sebáceas, que está organizada uno para cada folículo piloso y se secreta en un agente impermeabilizante, o sea que su excreción es totalmente grasa. En algunas partes del cuerpo, como son los pezones, labio, vulva, estas se secretan mediante un conducto directamente a la superficie, es decir, de manera exógena. También tenemos lo que son las glándulas sudoríparas, que son glándulas merócrinas, como les mencioné anteriormente, que es decir, que su contenido se libera mediante vesículas al exterior, a todo el cuerpo. En esta la podemos, no a todo el cuerpo, sino a lugares específicos del cuerpo, como son axila y la región genital. También podemos encontrar en algunas áreas que pueden ser apócrinas y que son drenadas por el folículo piloso. Aquí no hay ninguna pregunta representativa del ENUR, por eso no me enfoqué en hablarle de la histología, y ya como es una pincelada, como lo vimos todos cuando dimos esto, no abunde. ¿Algún aporte? ¿Quieren decir algo? ¿Faltó algo? ¿Quejarse? Hasta aquí mi tema. Buenas tardes, compañeros. Soy Yafreisi Rodríguez y en este momento vamos a estar hablando sobre los ganglios linfáticos. Cabe destacar que los ganglios linfáticos son pequeños órganos dispuestos en cadenas a lo largo de los vasos linfáticos, formando estaciones a lo largo del cuerpo. Cuando los vasos linfáticos aferentes se acercan al ganglio, originan numerosas ramas que se ingresan a su superficie. ¿Me la puede cambiar, por favor? Entre ellos está el vaso, como dijo mi compañera la vez anterior, que tenemos dos órganos, ¿verdad? Luego de la médula ósea y el timo, entonces llegamos a la edad adulta donde ya el timo no es funcional para nosotros, pero sí nos queda el vaso. Este es un órgano abdominal que funciona como un complejo conjunto que filtran la sangre y su función es depurar la sangre de partículas antigénicas y de células viejas anormales. Consta de una cápsula, zona o pulpa roja o blanca. Se define la pulpa roja por su gran contenido de vasos sanguíneos llamados senos, que se ramifican y se anastomosan entre sí. Cuando la luz se filtra, los senos ramificados reciben el nombre de cordones de Wilson. Si se fijan en la imagen, pueden ver, de hecho lo explica, pueden ir viendo los cordones rojos, como están entrelazados entre sí, y esa luz blanca que nos deja apreciar, ¿verdad?, lo que ya viene siendo la pulpa blanca. La siguiente, por favor. En el tubo digestivo, ya ahora vamos a cambiar un siguiente tema, perdón. Vamos a hablar ahora del tubo digestivo. Cabe destacar que es una estructura tubular de aproximadamente 9 metros de largo. Se extiende desde la boca hasta el ano.
Su función es transportar los alimentos mientras se produce la digestión química y mecánica. El tubo digestivo está compuesto por los siguientes órganos: boca, faringe, laringe, tráquea, esófago, estómago, intestino delgado, yeyuno íleon, intestino grueso, con sus respectivas divisiones, el recto y el ano. Tiene glándulas anexas que desembocan en él, por ejemplo, las glándulas salivales, como son la parótida, sublingual y submaxilar, hígado y páncreas. Siguiente imagen, por favor. Entre las generalidades del tubo digestivo, cabe destacar que este tiene diferentes capas: la mucosa, la submuscular, la muscular externa, la adventicia o la serosa. Recordemos también que en el último cuarto del tubo digestivo se encuentra en la cavidad peritoneal, y la adventicia es reemplazada en el mesotelio por la serosa. Podemos ver aquí en esta imagen cómo se da la transición del estómago al esófago, cómo es diferente el epitelio. En la parte del estómago se ve mucosa y también se ven las células alineadas verticalmente. Sin embargo, en la parte del esófago se ven todas planas. Próxima imagen, por favor. El esófago tiene glándulas tubulares secretoras de mucosa que sirven para lubricar el bolo alimenticio. La función más importante del intestino delgado es realizar la absorción. En cuanto a lo histológico, podemos ver que tiene válvulas o pliegues de Kerkling, que son vellosidades intestinales que tienen mucosa. Siguiente. El tubo digestivo tiene glándulas acnesas, como le dije anteriormente. Están las glándulas salivales, son las encargadas de producir la saliva. Se clasifican en dos grandes grupos: salivales menores, que son representadas por un conjunto de glándulas que se ubican en el espesor de distintos lugares de la cavidad bucal, y estas producen el 5% total de la saliva. Pueden ser de secreción tipo mucosa, que son representadas por las glándulas palatinas y las glándulas de la base de la lengua, y tipo serosa, que son las glándulas de von Ebner que desembocan en el fondo de las papilas. También están las glándulas salivales mayores, representadas por tres glándulas pares: la parótida, submaxilar y sublingual. Todas ellas son de tipo túbulo axinar, compuestas ramificadas, y no están en el espesor de la pared de la cavidad bucal, sino que son glándulas separadas que se comunican entre sí a través de los conductos mayores. Pregunta de examen. La parótida representa 100% de acinos serosos que no acumulan la secreción, pero que drenan a través del conducto mayor de esteno. La glándula sublingual predominan francamente los acinos mucosos, y en las submaxilares son encargadas de producir el 60% de la saliva. Son de tipo túbulo axinar, compuesta ramificada, con acinos serosos mucosos y mixtos, y drenan a través del conducto mayor de Wharton. Pregunta de examen siempre en histología. En la vesícula biliar tenemos que tiene un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. Se apoyan sobre una membrana basal que permite anclarlo al tejido conectivo. La mucosa biliar no tiene submucosa, y a nivel de la mucosa se evidencian pliegues profundos de la mucosa que simulan glándulas y vellosidades, pero no lo son. Lo pueden apreciar ahí en la imagen. El páncreas es una glándula que se ubica en el recto peritoneo, en la pared posterior del abdomen, situado postero inferior al estómago, entre la concavidad del duodeno y el hilio esplénico. Se trata de una glándula mixta encargada de producir una secreción exócrina y una endócrina, representada por componente exócrino, como son los acinos serosos pancreáticos, que son los encargados de producir el jugo pancreático, y el componente endocrino, representado por los islotes de Langerhans.
Son macizos, celulares, esféricos y están distribuidos a lo largo del parénquima pancreático, encargados de producir insulina, glucagón, somatostatina y polipéptidos pancreáticos. ¿Puede cambiar la imagen, por favor? El páncreas es exócrino y es una glándula tipo túbulo actinal compuesta ramificada. Los acinares se continúan con el conducto intercalar, que puede ser cúbico simple o plano simple. Allí se comunican entre sí por todos los conductos interlobulillares y desembocan en el conducto de Wirsum. El hígado es la glándula más grande del organismo, con casi 1500 gramos. Ocupa el hipocondrio derecho, justo por debajo del diafragma. Anatómicamente se compone de 4 lóbulos hepáticos, parcialmente separados. Es una glándula mixta, ya que tiene funciones endocrinas y exócrinas. Presenta una cápsula de tejido conectivo denso no modelado llamada cápsula de Gleason. Por fuera de esta cápsula se encuentra en el peritoneo. El lobulillo clásico hepático es un prisma hexagonal de aproximadamente 2 milímetros de longitud y 1 milímetro de diámetro, y que al corte histológicamente se muestra como un hexágono. Puede pasar la imagen, porfa. A nivel del tejido conectivo, sobre los vértices del mismo, tenemos lo que son las triadas, y cada triada se ubica en una zona llamada espacio de Kiernan. La triada está compuesta por una arteriola eferente, un conductillo biliar y una vénula. Ahora pasamos al sistema respiratorio. A lo largo del aparato respiratorio encontramos una serie de estructuras que cambian su histología. Consta de una parte conductora, donde no se produce un intercambio gaseoso, y una parte respiratoria, donde tiene lugar el mismo. Genéricamente se conocen como alveolos, de los cuales hay alrededor de 300 millones, lo que hace una superficie aproximada de 100 metros cuadrados para el intercambio gaseoso. A la porción conductora le pertenece la nariz, laringe, tráquea y bronquios, pero ya para la porción respiratoria están los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Una vez ya en los bronquios terminal procede a respirar, el epitelio es cúbico simple. Según la histología, los bronquiolos respiratorios dan lugar al conducto alveolar. La cantidad de sacos alveolares es cada vez más grande sucesivamente, lo cual dificulta la tarea de encontrar un límite preciso entre los conductos alveolares y los alveolos. Después de 2 o 3 divisiones, el conducto termina en un pequeño espacio, también denominado atrio, que comunica directamente con grupos de 4 o más alveolos, que en su conjunto se denominan sacos alveolares. Los alveolos representan la porción intercambiadora de gases por excelencia. El epitelio alveolar es plano simple y está formado por 2 tipos de células, neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. Las células alveolares o neumocito tipo 1 son las que tapizan la mayor parte de la superficie alveolar. Se aplanan en gran medida para facilitar el intercambio de gases entre la sangre y el aire pulmonar, que llega a tener un grosor de 2.5 micrones. También encontramos macrófagos alveolares. Estas células fagocíticas no forman parte constitutiva de la pared alveolar, sino que reposan sobre ella y cumplen una función de vigilancia. El neumocito tipo 2 es un tipo celular del alveolo que se encuentra intercalado en el epitelio plano simple, que forman los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 2 tienen una forma cuboidea y se les ve sobresaliendo levemente hacia la luz del alveolo. Estas células son las responsables de sintetizar el surfactante de naturaleza tensoactiva, pues disminuye la tensión superficial entre el aire y el agua que tapiza los alveolos. Hasta aquí.
Muy buenas tardes, mi nombre es Iris Suárez. Voy a empezar a hablarle del aparato urinario, luego seguiré con el aparato genital y el aparato del sistema nervioso. Empezamos con las capas histológicas del aparato urinario. El sistema pielocalicial está constituido por la pelvis renal, los cálices mayores y menores. Los cálices están revestidos hacia la luz por un epitelio de transición o epitelio polimorfo. Debajo de este existe un tejido conectivo lazo que junto con el epitelio constituyen la mucosa calicial. Desde la mucosa y una delgada capa de tejido conectivo aparecen dos cordones de músculo liso. La pelvis renal tiene una estructura semejante a la de los cálices y al igual de ellos, experimentan contracciones rítmicas para impulsar la orina hacia los uréteres. La mucosa del uréter está constituida también por el epitelio de transición y una lámina propia del tejido conectivo lazo. Por debajo de la lámina propia y sin límites con ella, sigue una submucosa de tejido conectivo lazo, la cual recibe los numerosos pliegues de la mucosa que le dan a este órgano una clásica luz festoneada, replegada o estrellada cuando está vacío. La mucosa vesical presenta numerosos pliegues liminales. El corión se sigue de una gruesa capa muscular formada por 3 capas no bien definidas, y estas son las capas longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. La porción superior de la vejiga está revestida por peritoneo, o sea, el mesotelio, mientras que el resto se reviste de una adventicia con abundante tejido adiposo, vasos y nervios. Sobre la histología del riñón, siguiente por favor. Los riñones son órganos pares que se ubican en el retroperitoneo, fijados contra la pared abdominal posterior. Cada riñón está envuelto por una cápsula conectiva propia. La pelvis renal es una dilatación ampular o sacular que se continúa hacia abajo con el nacimiento del ureter, y hacia el otro extremo envía 2 o 3 ramificaciones que llevan el nombre de los cálices mayores. Estos cálices, a su vez, envían nuevas ramificaciones conocidas como cálices menores. Los cálices menores reciben el vértice de las estructuras cónicas conocidas como pirámides renales. Cada una de las pirámides renales, sumada a la porción de corteza que cubre su base, constituye el lóbulo renal. Un lobulillo renal está formado en su totalidad por un rayo medular y el tejido cortical. Sobre la función de la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón que acaba en el túbulo colector. Sobre los segmentos de la nefrona comienza en la arteria aferente del extremo distal de la arteriola aferente. Se originan varias asas capilares que se organizan como un ovillo. Vale destacar que estos capilares son capilares fenestrados. Este lobulillo capilar está envuelto por una doble cápsula denominada cápsula de Bowman. Entre ambas capas de Bowman queda un espacio conocido como espacio urinífero o espacio de Bowman de filtración. La pared de Bowman posee un tipo de células que han perdido su apariencia típica de células epiteliales planas y llevan el nombre de podocitos. De ellas salen unas prolongaciones denominadas pericelos, que son los responsables de controlar el ultrafiltrado plasmático que se produce a este nivel. Entre todos los capilares del lobulillo encontramos el mesangio. El mesangio constituye un sistema de sostén propio del glomérulo compuesto por células mesangiales y una matriz mesangial. El mesangio se especializará en el denominado polo vascular del corpúsculo renal, más precisamente entre las arteriolas aferentes y eferentes, formando el llamado aparato justaglomerular, que forma parte del eje. Próxima, por favor. Una vez realizado el filtrado, la orina aparece al sistema tubular. Este está formado por el túbulo
contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, que drenará el túbulo colector. El túbulo contorneado proximal, de ellos encontramos que en la membrana apical se desarrolla un importante ribete de cepillos constituidos por microvillosidades, ya que es la porción donde tendrá lugar una mayor reabsorción de sustancia. Son células cúbicas, es el más largo del sistema tubular. El asa de Henle tiene la función principal de concentración de la orina mediante el mecanismo multiplicador contracorriente. Tiene un segmento delgado en donde las células son de tipo epitelial planas, mientras que más adelante encontraremos células más altas. El epitelio del túbulo distal, por su parte, es típicamente cúbico, sin bien entre los túbulos y los vasos sanguíneos y lo linfático del riñón existe muy poco espacio. Esto se implica que la descripción del intersticio renal puede pasarse por alto. Sin embargo, el intersticio es un tejido conectivo laso. Sobre la histología de la vejiga urinaria, la mucosa de la vejiga es la más espesa de las que revisten las vías urinarias. Cuando la pared está contraída, el epitelio transicional que se reviste por dentro alcanza un espesor de 6 a 8 células. Por el contrario, cuando la vejiga se dilata, el epitelio es fino y las células están estiradas en contraposición del estado contraído, en el cual las superficies celulares forman abovedamiento convexo hacia la luz. La uretra masculina tiene la porción protástica que presenta un revestimiento de epitelio de transición, mientras que la porción membranosa y esponjosa se revisten en un epitelio que puede ser cilíndrico, estratificado o pseudoestratificado. Sobre la uretra femenina, esta mide 3 centímetros de longitud aproximadamente y su mucosa replegada se reviste hacia la luz por un epitelio plano estratificado o pseudoestratificado. Ahora sobre la histología del aparato genital masculino, próxima por favor los testículos, su estructura de espermatozoide maduro. Este va a presentar una túnica serosa que la recubre y es llamada túnica vaginal. Se trata de un repliegue de peritoneo en sus 2 hojas, parietal y visceral. Dicha túnica permite que los testículos puedan moverse en sentido anterior y lateral. Por dentro de la túnica vaginal, el testículo presenta una cápsula de tejido conectivo vascular llamada túnica albuginea. Dicha túnica albuginea está conformada por tejido conectivo denso, no modelado, con las características de parecer de vaso sanguíneo, pero es avascular, y contener fibras elásticas o fibras musculares lisas asociadas. Por dentro de esta se encuentra la túnica vascular, conformada por tejido conectivo laso hipervascularizado, y la túnica albuginea y la túnica vascular se engrosan en la región posterior del testículo, introduciéndose en el espesor del órgano, para dar lugar al cuerpo de Hillman o mediastinum testis. Dicho cuerpo de Hillman se comporta como una especie de hilo del órgano. Sobre la histología del aparato genital femenino, próxima por favor, los ovarios se encuentran fijados a la superficie posterior del ligamento ancho del útero por medio de una estructura de tejido conectivo denominado mesoovario. Este mesoovario toma contacto con el ovario a nivel del ilion ovárico. Están recubiertos por una túnica de mesotelio peritoneal que sobre la superficie del órgano tiene el aspecto de un epitelio cúbico simple. La función que cumplen los ovarios en el cuerpo humano es el de ser la glándula mixta. Esto significa que pueden poseer una función exócrina determinada por la producción de ovocitos 2 con capacidad fecundante hacia la luz, la trompa uterina, y una función endócrina definida por la producción de hormonas hacia el torrente sanguíneo. Histológicamente se divide en una corteza externa y una médula interna. La corteza se compone de un estroma de tejido conectivo en el cual se hallan inmersos los folículos ováricos y el cuerpo lúteo.
Este estroma se organiza de una manera específica debajo del epitelio cúbico simple para conformar la túnica albuminea. Los folículos son estructuras que representan la porción exocrina del ovario. Se encuentran, como ya lo habíamos mencionado previamente, ubicados en la corteza del ovario. Estructuralmente están conformados por un ovocito y una capa epitelial circundante. Próxima, por favor. En cuanto a los folículos, distinguimos las distintas fases. El folículo primordial consta de una capa de células aplanadas, denominadas células foliculares. El folículo primario da el cambio de la forma de las células foliculares, las cuales pasan a ser cúbicas simples y luego se alargan aún más para tomar la forma de cilíndricas simples. Luego de esta sucesión de cambios por múltiples divisiones mitóticas de células foliculares forman el epitelio estratificado, denominado capa de células granulosas. Por otro lado, la célula del tejido conectivo adyacente al folículo primario se diferencian y se ordenan en una capa concéntrica al folículo, denominada teca folicular. El folículo secundario comienza a aparecer vacuolas con un contenido proteínas denominadas vacuolas de Karl-Elsner. Dichas vacuolas van separando a las células de la granulosa. A medida que aumentan de tamaño, por otro lado, dichas vacuolas irán fusionándose, dando lugar a una vacuola cada vez mayor, hasta que toman forma de semiluna llena de líquido, denominada en este momento antro folicular. Y el líquido interno, líquido folicular. La teca folicular da lugar a la teca interna y la teca externa. Sobre los folículos de Gram, básicamente es el folículo secundario que se vuelve macroscópico, lo que denomina el folículo de Gram. Y cuando se produce la ovulación, los folículos se transforman rápidamente al cuerpo lúteo. Las células de la granulosa y de la teca interna sufren un crecimiento en su tamaño que determina la formación de las células poliédricas, células luteínicas de la granulosa y de la teca. Ambas células son sintetizadoras de hormonas, esteroides, estrógenos y progesterona. Si el ovocito ovulado no es fecundado, el cuerpo lúteo comienza a involucionar, disminuyendo de esta manera la producción hormonal. Fisiológicamente, las células se llenan de líquido, desaparecen y gradualmente aparecen grupos de masas hialínicas, eosinófilas, separadas por finos cordones de tejido conectivo. Esta estructura se denomina el cuerpo albicán. Los ovocitos, una vez desprendido del ovario, pasarán a la trompa uterina, que consta de un infundíbulo, una ampolla y un istmo. El epitelio de la mucosa es de tipo cilíndrico simple, donde podemos encontrar células ciliadas y células secretoras de mucus. Las células ciliadas aumentan en un infundíbulo, haciendo más escasa el istmo. No presentan su mucosa, es decir, tejido conectivo denso en cantidad, sino a continuación del lazo aparecen directamente la capa muscular. Siguiente, por favor. El útero es un órgano situado en la cavidad pélvica, se divide en cuerpo y cuello. Las paredes uterinas, independientemente de la división anterior, están conformadas por 3 partes: endometrio, corresponde a la mucosa; miometrio, corresponde a la zona del músculo liso. Está muy desarrollada en el cuerpo y desarrollada en el cuello. Sobre el perimetrio es el peritoneo, que en el útero se denomina perimetrio. La mucosa del cuerpo uterino está conformada por el epitelio cilíndrico simple con glándulas tubulares que se introducen en el espesor del órgano. Estas glándulas son las glándulas endometriales. Las células cilíndricas se ubican tanto en la superficie del órgano como en la luz de las glándulas.
Aquí existen dos tipos de células, ambas secretoras, superficial y glandular, ciliadas y secretoras. Dichas glándulas endometriales sufren modificaciones dependiendo del momento del ciclo en el que nos encontramos. En el cuello uterino se encuentran dos sectores bien diferenciables, el endocervix y el esocervix. El primero es la continuación del cuerpo uterino, su epitelio es similar con la excepción de tener escasas o nulas glándulas. Si presentan pliegues de la mucosa que se introducen en el espesor del órgano, da imagen de glándulas ramificadas. Las células secretoras sintetizan un mucus muy viscoso. El esocervix es la continuación de la vagina. A diferencia del endocervix, presenta un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Debido a que el endocervix presenta el epitelio diferencial al del esocervix, se produce una lucha de epitelios, la cual es muy importante en la clínica, debido a que en este lugar de zona de asentamientos de neoplasias. Una característica del tejido es la presencia de abundante glucógeno en las células más superficiales del epitelio plano estratificado. La vagina se compone de un espacio entre los labios menores, en donde se ubica el orificio del meato uretral externo. El introito vaginal es el himen y las desembocaduras de las glándulas vestibulares mayores y menores. Las glándulas vestibulares menores son glándulas mucosas pequeñas que desembocan en toda la extensión del vestíbulo. Las glándulas vestibulares mayores, también llamadas glándulas de Bartolino, son dos glándulas ariñonadas ubicadas en las paredes laterales del vestíbulo y que se abren sobre la superficie interna de los labios menores. Son de tipo túbulo alveolar. El himen es un fino repliegue de la mucosa en el introito vaginal. Se compone de una capa de tejido conectivo, vascularizado, recubierto de ambos lados por epitelio plano estratificado. El epitelio plano estratificado compuesto por tres capas bien diferenciadas, basal, compuesta por una célula poliédricas de citoplasma eosinófilo. La intermedia corresponde al estrato espinoso y se compone de células que van desde poliédricas hasta aplanadas, con núcleos redondos y abundante glucógeno en el citoplasma. La externa, compuesta por varias capas, células aplanadas, con núcleos redondos y hipnóticos y citoplasma eosinófilo. Sobre el sistema nervioso, próximo por favor, el sistema nervioso es uno de los tejidos más especializados y más misteriosos, tanto en su estructura como en su función. Permite a los seres vivos lograr una adaptación eficaz en el medio y lo que no es importante, relacionar y coordinar todas las tareas que un organismo requiere para su integración funcional. El tejido nervioso presenta dos características que lo distinguen del resto: es excitabilidad, capacidad de reaccionar ante los distintos estímulos físicos o químicos, conductividad, capacidad de transmitir la excitación provocada hacia distintos puntos. El tejido nervioso posee un parénquima y un estroma. Y estas características, si bien son de aplicación cuando estudiamos órganos y no tejidos, la aplicación aquí, porque el tejido nervioso tiene propiedades que lo hacen especial. El tejido nervioso, salvo ocasiones excepcionales, conforma todo el sistema nervioso sin requerir de algún otro tejido básico, como es el caso del corazón, en el aparato cardiovascular. Describimos cada una de las partes y se van a poder observar que es un órgano que posee, a modo de ejemplo, epitelio, que es el endocardio, tejido conectivo, su endocardio, el tejido muscular, miocardio, y el tejido nervioso son las fibras internodurales. Sobre la histología de los órganos del sistema nervioso central, aquí vamos a observar que está conformado completamente por tejido nervioso, y el sistema nervioso periférico va a presentar la misma particularidad, a excepción del tejido conectivo, que lo auxilia en algunas localizaciones. Son las divisiones anatómicas funcionales del sistema nervioso. La realizan de la siguiente manera. El parénquima del
del sistema nervioso está dividido en dos partes, el parénquima, las neuronas, y el estroma, que son las neuroglias. La neurona es la célula funcional del sistema nervioso, más allá de los diferentes tipos y variantes morfológicas que existen en el organismo. Todas ellas poseen la propiedad de irritabilidad y estabilidad. Todas ellas cumplen la función central del sistema nervioso, esto es recibir, procesar y conducir diversos estímulos. Las neuronas presentan en su estructura anatómica dos componentes, el soma y el cuerpo, y una serie de prolongaciones que presentan y se irradian desde las dendritas y el axón. Respecto a su forma celular, distinguimos varios tipos. El astrocito, que la función de la astroglia son sostén, nutrición, bufle espacial de potasio, formación de tejido cicatricial en este sistema nervioso central, formación del 80% de las barreras hematoencefálicas. Está relacionada a cuáles son las sustancias que ingresarán a la sangre hacia el líquido extracelular del sistema nervioso. Tenemos también los oligodendrocitos. Siguiente, por favor. Este tipo celular consta de un cuerpo esférico en el cual se aloja un núcleo grande y también esférico de 3 o 4 prolongaciones que parten de él. Dichas prolongaciones forman en su extremo distal una lenguetas que envuelven enrollándose en tantos axones como prolongaciones. Es decir, que cada prolongación está destinada a formar una vaina al axón. Esta vaina está compuesta por mielina, la cual se consolida cuando la membrana plasmática de estas prolongaciones queda condensada y empaqueta alrededor del axón. Sobre las células de Schwann, la mielina del sistema nervioso periférico, mediante sucesivos enrollamientos de su citoplasma, envuelven pequeños segmentos de un solo axón. Entre las dos células de Schwann existe un espacio pequeño que deja libre de envoltura al axón. Este punto se evidencia microscópicamente, electrónicamente, un abultamiento del axón o un nudo, causa por la cual fueron denominados por Ranvier como nodos de Ranvier. La mielina tiene por función acelerar la transmisión del impulso nervioso a lo largo del axón. Estos espacios, los nodos de Ranvier, permiten una mayor velocidad del mismo, ya que se cumple una transición saltatoria entre nodo a nodo. Sobre la microglia, la principal función de los microgliocitos es la de fagocitar. Este tipo celular es capaz de reconocer y fagocitar sustancias en el sistema nervioso y detritus celulares. Por ejemplo, en el caso de las células muertas, forman parte del sistema fagocitario mononuclear. Sobre las células epidemarias, estas recubren las cavidades del sistema nervioso con líquido cefalorraquídeo, incluso en la médula espinal. Las células de sostén ganglionares, anfisitos, que forman una pequeña cápsula, se envuelven a las neuronas a este nivel. Sobre la histología del tejido nervioso periférico, siguiente, por favor. Cuando nos referimos a fibras nerviosas, hacemos alusión a axón y sus envolturas. En el sistema nervioso central, el axón se encuentra envuelto en la mielina proporcionada por los oligodendrocitos. En el sistema nervioso periférico, los axones no solo están envueltos por la mielina provista por las células de Schwann, sino que también se proveen en una envoltura de naturaleza conectiva, específicamente el tejido conectivo lazo. La vaina de tejido conectivo que rodea a cada axón constituye de un nervio que se denomina endoneuro. En los nervios, los axones se encuentran agrupados en paquetes o fascículos, los cuales se hallan separados entre sí por otra envoltura conectiva llamada perineuro. A su vez, todo el nervio se reviste nuevamente del tejido conectivo con adipocitos, conformándose el epineuro. Estas ramificaciones más delgadas están ausentes.
en las cuales también se hace difícil la distinción del perineuro. Hasta aquí mi parte. Es cuanto. Bien, muchísimas gracias a las expositoras de hoy. Recordemos que lo hicieron excelente porque ese era el objetivo, hacerlo lo más resumido, en un lenguaje sencillo y resumido, pues la prioridad es el examen. Esa sería la prioridad. Claro, el conocimiento general vale, pero como solamente tenemos 2 horas los sábados, pues le agradecemos a ustedes por su participación. Hasta aquí es la clase de hoy. Debo decirle que la clase del sábado es de fisiología y ya tenemos a un profesor. O sea, un profesor que es de manera voluntaria se nos acercó y va a impartir la clase. Ya en la próxima de arriba estaremos haciendo la dinámica de la tómbola, como ya habíamos acordado, para elegir los que van a ser los expositores en las clases próximas. Sin más nada que agregar, les reitero pues el agradecimiento por estar aquí, tanto a las expositoras por su excelente trabajo, como a todos ustedes por haber permanecido en estas horas de clase. Muchísimas gracias y pasen buen fin de semana.